Buenos días a todos, bienvenidos a la tercera jornada del Demo Week de Gradiant. El foco de hoy va a ser en comunicaciones y en concreto en 5G. Luis Roca, el director del área de comunicaciones de Gradiant, nos va a hacer un poco una visión de esta tecnología. Adelante, Luis. Gracias, David. Voy a compartir primero una presentación que tengo aquí. ¿Me podéis decir si la estáis viendo correctamente? Sí. ¿Todo aquí? Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este evento, aunque sea de manera virtual por la situación. Va a ser una charla aproximadamente de unos 20 minutos en los que voy a hablar de 5G, como ha dicho David, intentando dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que nos suele hacer la gente sobre esta tecnología y también para contaros qué tipo de cosas estamos haciendo en Gradiant en este ámbito. Entonces, para empezar, lo que sería la pregunta quizá más básica, ¿no? ¿Qué es realmente 5G? Puede parecer una pregunta un poco absurda porque, bueno, 5G es una tecnología que está teniendo una gran repercusión en los medios gracias a la labor que están haciendo las operadoras y también los fabricantes de dispositivos. La respuesta evidente es que 5G es la nueva generación de comunicaciones móviles, la sucesora del 4G. Nos están contando los beneficios de esta tecnología, pues que sí una mayor velocidad, que una menor latencia, que una mejor cobertura. Pero si nos quedamos en la superficie de este mensaje no vamos a entender exactamente cuál es el potencial real de la tecnología. Y por eso quiero hacer un poco trasladaros esa visión y hacer alguna reflexión al respecto. Si pensamos en cómo ha sido la evolución de las redes móviles, pues vemos que es una tecnología que inicialmente estaba pensada para la comunicación por voz entre personas, que poco a poco ha ido incorporando nuevas funcionalidades, pues en su momento la transmisión de mensajes como los SMS, hasta acabar siendo una tecnología de acceso a Internet, que es lo que hemos disfrutado hasta ahora con el 4G. Y el 4G precisamente ha sido un punto de inflexión en el mundo de las comunicaciones, porque por un lado ha cambiado los hábitos de las personas, de los consumidores. Lo vemos, por ejemplo, en cómo consumimos actualmente contenido multimedia desde nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar, cómo realizamos compras online, cómo accedemos a las redes sociales también en cualquier momento. Pero no solo desde este punto de vista del consumidor, sino también desde un punto de vista de los modelos de negocio. Y por poner un ejemplo muy sencillo que todos conocéis, están los modelos de negocio surgidos en el ámbito del transporte, con compañías muy conocidas. Y si decía que 4G ha sido un punto de inflexión, 5G promete ser una revolución, y lo estamos escuchando mucho estos días, la revolución del 5G. ¿Y a qué se refiere esta revolución? Porque si nos quedamos solo desde el punto de vista de los consumidores no lo vamos a entender. Y es que 5G tiene una orientación muy clara a sectores productivos, a lo que se denominan los sectores verticales, que serían la industria, la salud, la automoción, los contenidos multimedia. Y es por eso que para diseñar y desarrollar estas nuevas redes, en su momento se optó por cambiar un poco el paradigma de diseño de las redes y cómo se venía haciendo anteriormente. En anteriores tecnologías móviles se diseñaban las redes para cubrir unas especificaciones concretas, pero aquí se ha hecho un trabajo más específico y más profundo de analizar los sectores verticales que antes os comentaba y algunos más, en los que se han seleccionado casos de uso y aplicaciones que en algunos casos no estaban cubiertos por las tecnologías de comunicaciones existentes y en otros casos sí estaban cubiertos, pero a lo mejor por multitud de tecnologías, era un escenario muy fragmentado y era necesario disponer de una tecnología única que diera servicio a todas estas aplicaciones y casos de uso. Habréis oído hablar seguramente de las categorías de servicios en 5G y lo voy a explicar con algunos ejemplos porque yo creo que se entiende mejor. En 5G se han definido 3 categorías de servicio porque lo que se pretende es que 5G resuelva con una infraestructura única, de manera eficiente, de manera muy dinámica, las demandas de conectividad de aplicaciones que son muy diferentes. Y la primera de estas categorías es lo que se denomina la banda ancha móvil mejorada, por sus siglas EMBB en inglés. Esto al final es lo que todos entendemos por la evolución natural de las redes móviles, que todos pensaríamos que va a ser más ancho de banda, más velocidad de transmisión. Que esto nos permite al final pues, descargarnos archivos mucho más rápido en nuestros móviles, que es algo que nos están contando las operadoras,
pero también pensado, como decíamos antes, no solo desde el punto de vista del consumidor, sino de las aplicaciones a nivel de sectores productivos, pues podríamos hablar de la transmisión de vídeo de muy alta definición en aplicaciones como, por ejemplo, los diagnósticos médicos. Hay otra categoría que ya es un poco menos, o sea, más difícil de entender quizá, porque no la tenemos tan relacionada con las redes móviles, y son las comunicaciones masivas de tipo máquina. Es un tipo de comunicaciones muy pensadas para el Internet de las cosas y para las comunicaciones entre máquinas. Y estamos hablando de esos sensores, actuadores, esos dispositivos que transmiten información de manera no continua, o sea, de manera periódica, pues podemos estar hablando de cada segundo, cada minuto, cada hora o cada día incluso, y es muy poquita información, pero lo que es muy importante es, por un lado, que vamos a tener decenas de miles y hasta millones, hablemos, de dispositivos generando este tipo de información, y tienen que ser dispositivos muy sencillos, de bajo coste, de bajo consumo energético, porque estamos pensando en aplicaciones como podría ser, por ejemplo, la agricultura inteligente, en la que vamos a tener múltiples sensores monitorizando parámetros del campo, pues como puede ser la humedad, la temperatura, el pH del suelo, o aplicaciones, por ejemplo, dentro del ámbito de las ciudades inteligentes, como podría ser, por ejemplo, la monitorización de la calidad del aire. Y decía que eran 3 categorías, he dicho las 2 primeras. La tercera sería lo que se denominan las comunicaciones ultrafiables de baja latencia, que son esas comunicaciones en las que la fiabilidad de la información que tenemos que transmitir es crítica, y la latencia, que es el tiempo también en el que se transmite esta información, también es un parámetro crítico. Y por poner un ejemplo que creo que se entiende bien, son muchas de las aplicaciones que entran dentro del ámbito del coche conectado, en el que, como podéis entender, no se puede producir un error en las comunicaciones, y el margen de tiempo en el que se tiene que producir es muy, muy bajo, del orden de milisegundos. Un poco como conclusión de todo esto, 5G, más allá que una tecnología orientada solo al consumidor, es una tecnología muy orientada a los sectores productivos, y va a ser una tecnología habilitadora clave que, combinándola con otras tecnologías como es el Internet de las cosas que ya he comentado, o la inteligencia artificial o la analítica de datos, va a permitir la cuarta revolución industrial y el desarrollo de aplicaciones y casos de uso muy potentes. Desde un punto de vista tecnológico, no me gustaría tampoco profundizar muchísimo, pero sí que es bueno a lo mejor explicar un poco cómo, de todas estas categorías de servicio y de estas demandas que tienen esas aplicaciones, que queremos resolverlas a través de la tecnología, pues cómo se hacen, y para que nos suenen también pues esas tecnologías que estamos escuchando también en muchos foros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de que queremos incrementar la velocidad. Pues incrementar la velocidad de transmisión, al final esto se consigue utilizando frecuencias de comunicaciones mucho más elevadas, lo que se denomina las bandas milimétricas, estas bandas de 26 GHz que seguramente estaréis escuchando hablar, y también nuevas tecnologías de antenas, que son las famosas antenas MIMO masivo. Por otro lado, decíamos que una de las características principales del 5G va a ser también que va a tener que ser una red flexible, dinámica, que se adapte a diferentes casos de uso y aplicaciones, garantizando una calidad de servicio que va a ser diferente para cada aplicación y caso de uso, ¿no? Y esto se basa en un cambio en la arquitectura, en el paradigma de arquitectura de las redes celulares y en los conceptos de redes definidas por software y virtualización de las funciones de red, que es que sobre una infraestructura común, una infraestructura de hardware de propósito general principalmente, muchas de las funciones de red y radio ahora pasan a ser software, con las facilidades de despliegue y de orquestación que esto significa. Y un concepto que está muy relacionado también es el de network slicing, o segmentación de la red, que es un concepto que es bastante sencillo de entender si hablamos en términos coloquiales, y es trocear la red. Es decir, tengo una infraestructura completa para dar servicio a todo, pero para una aplicación concreta hago un segmento y hago que no haya una interferencia al resto de usuarios. Y, por ejemplo, ¿esto qué nos habilitaría? Pensar en una aplicación de comunicaciones de emergencia, por ejemplo, en el que los servicios de emergencia necesitan disponer de la red celular, no solo para las comunicaciones por voz, sino para todas las aplicaciones que necesitan para atender un evento. Y esto se tiene que hacer sin que interfiera que haya otros usuarios que estén utilizando la red celular en ese momento.
Podría seguir así, nombrando otras tecnologías, pues está, por ejemplo, las comunicaciones, las tecnologías de procesado en el edge computing, mobile computing, el procesado en el borde de la red. Podemos hablar también de la integración del satélite para resolver las demandas de cobertura. Son muchas tecnologías, pero vamos a dejarlo aquí porque el tiempo es limitado. Eso sí, os animo a que si tenéis cualquier pregunta, cuando acabe la charla me preguntéis o incluso en cualquier momento que contactéis con nosotros y os podemos hablar con más detalle de todo esto. Y ahora viene algo importante, que es en qué punto está la tecnología y hacia dónde camina. Bueno, pues ya sabemos que desde un punto de vista comercial el 5G ya está aquí, porque lo estamos viendo en los medios de comunicación. Para que os deis cuenta de la velocidad de la implantación en esta tecnología, en 2018 se aprobaba el primer estándar, el estándar de la primera versión de 5G, y actualmente en 2020 ya tenemos en torno a unas 100 redes comerciales a lo largo del mundo. Y aquí, concretamente en España, las 3 principales operadoras ya disponen de redes comerciales 5G en buena parte del territorio. Desde un punto de vista de dispositivos, también hay mucha información que nos está llegando, como decía, pues a través de los smartphones, pero a estas alturas aproximadamente hay más de 200 dispositivos 5G ya en el mercado y no solo son smartphones ni tablets, que son lo más conocido, sino también drones, gafas de realidad virtual y, bueno, incluso alguna anécdota como una máquina de vending. Pero bueno, un poco para que entendáis que la explosión de los dispositivos no va a ser solo desde el punto de vista de los smartphones, sino que va a haber muchos dispositivos pensados para el Internet de las cosas. Y con todo esto que estoy diciendo, podría parecer que la tecnología 5G ya está hecha, que lo único que tenemos que esperar es a su implantación comercial, que aparezcan los dispositivos, comprarlos y ya está. Pero realmente, como estábamos hablando de la importancia que tiene para la comunicación en sectores productivos, no tanto desde el punto de vista consumidor, la realidad es que todavía queda bastante trabajo por hacer y que lo que estamos viendo es la primera versión de la tecnología 5G. Esto, para que se entienda bien, ponemos el ejemplo también de lo que son las tecnologías 4G, que es algo que los consumidores, desde el punto de vista de usuario, normalmente no nos damos mucha cuenta, pero la tecnología 4G empezó a implantarse aproximadamente pues, en torno al 2010 y en estos 10 años, aunque no nos hemos dado cuenta, la tecnología ha ido evolucionando, las operadoras han ido desplegando nueva infraestructura y actualizando las redes y nosotros hemos ido cambiando también nuestros dispositivos móviles. Pues exactamente lo mismo va a pasar con el 5G. Estamos viendo las primeras funcionalidades del 5G, que os puedo decir que son muy importantes, pero no son todas las relevantes para la industria y para los sectores productivos, y estas las vamos a ir viendo cómo se van implantando poco a poco los próximos años. Y algo que me gustaría destacar también es precisamente, bueno, por un lado está la evolución de las propias redes tecnológicas y por otro lado decíamos que si la tecnología 5G va a ser un habilitador para nuevas aplicaciones y casos de uso, también es necesario desarrollar estas aplicaciones y casos de uso y ponerlos a prueba, validarlos, no solo desde un punto de vista de evaluar cómo responde la tecnología en sí, sino incluso ver los beneficios que se obtienen desde un punto de vista empresarial, incluso desde un punto de vista de la sociedad y incluso los modelos de negocio asociados a su explotación. Y en este sentido, pues cobra mucha importancia lo que se llaman los proyectos piloto, las experiencias piloto, que se están llevando a cabo en todo el mundo. Para que os hagáis una idea de la magnitud, pues en torno a 200 experiencias piloto solo en Europa hasta 2020. Muchas de ellas en España y concretamente en Galicia se están llevando a cabo este tipo de experiencias de la mano de administraciones públicas como Red.eso o la Antega. ¿Y por qué son importantes? Porque permiten, lo que decía, evaluar la propia tecnología 5G, desarrollar estas aplicaciones y casos de uso, ver su aplicación real y hacer que la evolución vaya de la mano de tanto de la industria móvil, que son las operadoras, los fabricantes, las empresas y centros tecnológicos que están dedicados al ámbito TIC, como de las empresas que no están en el ámbito TIC, pero quieren ser beneficiarios de las prestaciones de las nuevas redes. Y hasta aquí la parte más introductoria sobre qué es la tecnología. He intentado resumir lo que consideramos que son los aspectos más importantes. Seguramente se queden cosas muy importantes también en el tintero, pero lo que os decía antes, si queréis después me hacéis cualquier pregunta y ahora vamos directamente con
¿qué estamos haciendo nosotros en el ámbito de 5G? Hablaba de la evolución de las tecnologías en dos planos y en dos caminos. Es, por un lado, la tecnología en sí, la tecnología celular, las redes móviles, y por otro lado, las aplicaciones y los casos de uso. Pues Gradient está trabajando en ambos ámbitos. Por un lado, Gradient, por ser un centro tecnológico de telecomunicaciones, pues obviamente lleva desde sus inicios especializándose en las comunicaciones principalmente inalámbricas y como especial foco en las comunicaciones celulares. Esto lo hemos hecho pues, capacitándonos y desarrollando nuestras habilidades en lo que se llaman las tecnologías de acceso radioprocesado de señal, en las arquitecturas de red, especializándonos precisamente en las redes definidas por software y la virtualización de funciones de red, plataformas hardware-software como son las famosas plataformas de radio definida por software y de otras capacidades como son la inteligencia de señal o la ingeniería del espectro. Y gracias a esto llevamos años desarrollando tecnologías celulares, tanto de mano de nuestros clientes como en proyectos, otro tipo de proyectos de I+D con socios también del ámbito académico. Y todo esto ha desembocado en un proyecto muy importante para nosotros, que es el proyecto OpenVerso, que es la red de excelencia Cervera en redes móviles avanzadas, en la que estamos participando con otros dos centros tecnológicos, expertos en esta materia, como son Bicontec, el Centro Tecnológico Vasco, e I2CAT, que es un centro tecnológico catalán. Este es un proyecto con actividades de I+D, pero también tiene otras actividades estratégicas, y es que la orientación de este proyecto tiene una orientación clara hacia la industria, también hacia los sectores productivos, en que todo lo que salga de aquí va a tener esa transferencia a la industria y además que vamos a crear un habilitador que voy a comentar ahora mismo para que esté al servicio de esta demanda de la industria. La pieza central realmente de lo que vamos a hacer en este proyecto es un testbed federado. ¿Y qué es esto un testbed? Pues al final no deja de ser una red integral de comunicaciones celulares, 5G, que vaya a ser evolucionable a las nuevas generaciones y a las nuevas versiones de la tecnología, que vaya incorporando tecnologías que vamos a desarrollar nosotros, pero que puedan desarrollar también otras empresas para poner a prueba, validar y ver los beneficios que se obtienen dentro de esta infraestructura global. Y después que sirva como demostrador y entorno también de diseño y desarrollo de estas aplicaciones y casos de uso que hacen uso de las redes celulares, pero que ahora mismo no hay una infraestructura que la soporte, porque la infraestructura que estamos viendo comercial todavía no tiene todas las funcionalidades que son de valor para la industria. En este sentido, pues os animo a que sigáis el proyecto OpenVerso. Tenemos una página web que está cerca de ser publicada. Estamos publicando bastante información porque una de las cosas importantes que vamos a hacer también son eventos, workshops con industria en los que os vamos a explicar los resultados concretos, las tecnologías concretas que estamos desarrollando. Os puedo poner algunos ejemplos de las tecnologías que está desarrollando Gradient. Por ejemplo, pues estamos trabajando precisamente en virtualización de funciones de red y radio en redes definidas por software y después en otras tecnologías que están muy orientadas a un mejor aprovechamiento de los recursos espectrales, como son las tecnologías in-band full duplex, que permiten la transmisión y comunicación simultánea sobre una misma banda de frecuencias, el uso de broadcast sobre redes 5G, o la gestión inteligente de recursos red y radio a través de técnicas de inteligencia artificial. Aquí lo que os decía, os animo a que si queréis más información sobre este proyecto, nos preguntéis, incluso estéis atentos a nuestras comunicaciones, porque vamos a ir desengranando un poco desde un punto de vista técnico todo lo que estamos haciendo y hablaros de este testbed federado que va a estar al servicio de la industria y de las empresas para que puedan probar nuevas aplicaciones y casos de uso. Y el otro plano, este plano que acabo de hablar, era más lo que estamos trabajando dentro de la evolución de las redes celulares, de las propias tecnologías celulares, pero también en Gradient haciendo uso de otras tecnologías habilitadoras en las que somos expertos, como puede ser el análisis inteligente de vídeo, los drones, la inteligencia artificial, la analítica de datos, el Big Data. Estamos creando soluciones para diferentes sectores. Y aquí os pongo 3 ejemplos de las cosas que estamos haciendo. Pero habría muchos más casos de uso potenciales que podrían ser interesantes para muchas de las empresas de nuestro entorno. Por un lado, bueno, estamos desarrollando un sistema de videovigilancia inteligente mediante drones, en el que utilizamos la red 5G tanto para controlar los drones
y avanzar en la automatización de las operaciones de los mismos, como para transmitir el vídeo desde el dron, procesarlo en el Edge y utilizando técnicas de análisis inteligente de vídeo para detectar amenazas en perímetros como podría ser, por ejemplo, un entorno portuario, y después avanzar en la automatización y la autonomía del dron para hacer un seguimiento automático, por ejemplo, de las amenazas detectadas. Estamos desarrollando también un sistema de gestión logística que utiliza las comunicaciones 5G para vehículos de transporte alimentario, que va a ayudar a optimizar las rutas y a garantizar la cadena de frío. Y estamos desarrollando también un sistema basado en sensores de diferentes parámetros, que os comentaba antes, esta aplicación de agricultura precisamente, para mejorar tanto la calidad como el rendimiento de los cultivos. Estos son algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo. También si tenéis alguna idea y si tenéis interés, podéis hablar con nosotros y estaremos encantados. Y un poco para resumir y como recomendación para todos, el 5G ya está aquí, las posibilidades van a ser infinitas, pero tenemos que trabajar ya. ¿Y cómo os podemos ayudar? Pues como estamos haciendo con otras empresas. Por un lado, dando forma a nuevas aplicaciones y servicios que hacen uso del 5G. Aquí, si tenéis alguna duda, nos encantaría que nos preguntarais si podemos explorar pues, de alguna idea que tengáis, cómo podemos darle forma a esta idea creando esas aplicaciones y casos de uso. También si tenéis el interés, si ya sois una empresa TIC que está dedicada a esto o tenéis el interés en meteros en el ámbito de las comunicaciones celulares, desarrollando nuevos equipos, dispositivos o herramientas que formen parte de las futuras redes celulares, tenéis a vuestra disposición un equipo especializado en esto y también una infraestructura especializada para que podáis hacerlo. Y después hay otras empresas que a lo mejor no quieren meterse ni en el ámbito de desarrollar nuevas aplicaciones, ni de nueva infraestructura o dispositivos de red, pero sí les interesa saber cómo les puede afectar el 5G y cómo puede ayudar a mejorar sus procesos de producción o su negocio. Y en este sentido también os podemos asesorar para guiaros un poco sobre cómo os puede afectar, cómo os podéis preparar y qué tipo de cosas deberíais hacer. Y hasta aquí. Si queréis ahora realizar cualquier pregunta, tanto ahora como pues, tenéis mi correo si me queréis escribir y trasladarme alguna pregunta, alguna cuestión por escrito, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis. Si tenéis alguna pregunta a los asistentes a través del chat, por favor lanzadla y si no, pues como decía, el resto de canales, correo y los demás canales que tenemos habilitados para contactar con nosotros están a vuestra disposición. Parece que a través del chat de momento no hay ninguna pregunta. Así que, bueno, continuando con la línea temática de hoy, que son las comunicaciones avanzadas, a continuación Pablo González va a hacer una demostración sobre el sistema que tenemos desarrollado en Gradiant de detección y neutralización de uvas. Pablo, cuando quieras. Hola. Buenos días. Hola, no sé si soy yo o estamos teniendo algún problema técnico con la conexión de Pablo. ¿Me oís por aquí, verdad? Sí, te escuchamos, Pablo. Vale. He puesto el móvil para el audio porque el ordenador me está dando algún problema, pero bueno, estoy en el Zoom por el ordenador, así que posiblemente pueda poner mi vídeo y continuar. Vale, ¿me veis y oís correctamente ahora? Te vemos y te escuchamos bien, gracias. Vale, de acuerdo. Bueno, como comentaba... Te dejo el terreno.
Vale, gracias. Como comentaba Luis, la idea de esta demostración es mostrar nuestras capacidades en comunicaciones, muy en la línea de lo que hacemos en 5G, al menos en uno de los aspectos temáticos de los que comentaba Luis, especialmente en la parte de inteligencia de señal y de aplicación de procesado de señal en comunicaciones a la monitorización espectral. En 5G, la idea de este tipo de tecnologías es ser capaces de obtener información avanzada sobre el estado de la red y posibles interferencias o situaciones anómalas que ocurran en la red como consecuencia de dispositivos externos o propios de la red que funcionan incorrectamente. En el caso de sistemas antidrones, estas mismas tecnologías de detección y clasificación de señales de radiofrecuencia, de monitorización espectral, basadas en procesado de señal, se pueden aplicar para detectar drones, localizar dónde están esos drones e incluso en ocasiones intervenir esos drones y acabar con la amenaza que puede suponer un dron para escenarios de seguridad. Fundamentalmente, este tipo de tecnologías se aplican en escenarios como infraestructuras críticas, defensa o incluso escenarios de seguridad en los que el ataque de un dron o el hecho de que un dron entre dentro del espacio aéreo podría suponer una amenaza. Pensemos, por ejemplo, en aeropuertos en los que ya, bueno, creo que todos somos conscientes por las noticias de eventos en los que la aparición de un dron ha forzado a paralizar el aeropuerto durante algunas horas, con las pérdidas económicas y las pérdidas sociales que eso implica. Básicamente lo que tengo es montado aquí a mi derecha el sistema, la parte de radiofrecuencia del sistema antidrones que tenemos en Gradiant. Como podéis ver, hay 4 antenas sectoriales arriba. Esas antenas sectoriales son las que permiten hacer la detección de drones y las que proporcionan también la localización angular del dron, básicamente por los sectores que cubre cada una de ellas. Adicionalmente tenemos también una indicación de la distancia a la que se encuentra el dron por la potencia recibida, y toda esa información se procesa en la caja que hay debajo, dentro de la que se encuentra toda la electrónica y en la que se procesa toda la algoritmia necesaria para diferenciar lo que son drones de lo que no son drones dentro del espectro electromagnético y para también proporcionar esa información de alto nivel de dónde se encuentra ese dron, qué tipo de dron es, etc. Vale, entonces voy a compartir ahora mi pantalla para que podáis ver la interfaz del sistema. Vale. Fundamentalmente lo que podemos ver aquí es una interfaz en la que en la parte central se encuentra un mapa. Este mapa lo que muestra es el escenario en el que se encuentra desplegado el sistema. En este caso, bueno, estamos aquí arriba en el cubi, en Gradiant, y esa es la zona que marca. En la parte de la izquierda podéis ver los distintos sensores y efectos y actuadores que tiene desplegado el sistema. Ahora mismo tenemos desplegado un sensor de radiofrecuencia, que es el que vemos allí, y un efector. Este efector se refiere a la capacidad de intervenir drones Wi-Fi, básicamente haciendo ataques a las comunicaciones de esos drones. Con este sistema somos capaces de detectar e identificar distintos drones, como decía, tanto en base al análisis espectral de las comunicaciones de estos drones, como particularizando en el caso de los drones Wi-Fi, entrando a más alto nivel y accediendo también a datos a más bajo nivel, perdón, y accediendo también a datos de telemetría del propio dron, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es encender un dron y veremos cómo esa detección aparece aquí en la interfaz. Básicamente el dron que he encendido es este, es un Parrot, es un dron pequeñito que, bueno, básicamente, aunque no tiene una capacidad para aportar, digamos, una carga de pago que pueda suponer una amenaza, sí que podría llegar a captar imágenes, por ejemplo, de un entorno protegido, por lo tanto, suponiendo un fallo de seguridad. Ahora mismo debería aparecer la interfaz. Vale, parece que estamos teniendo algún problema por aquí, fallos del directo.
Vale, efectivamente. Ya podéis ver aquí la detección. Nos indica que es un dron Parrot, un dron que básicamente, bueno, Parrot es un fabricante de drones, que es el fabricante de este dron. Como podéis ver, nos da la información también de alto nivel, de la potencia que recibimos de ese dron, su dirección MAC, su identificador de ID, el canal en el que está realizando la comunicación, y la detección se va refrescando en el tiempo, proporcionándonos también esa evidencia de que el dron continúa existiendo en el espectro. Ahora mismo no estamos recibiendo posicionamiento de este dron. Bueno, básicamente como estamos en interiores, la localización sectorial no tiene demasiado sentido y aunque en este dron en concreto somos capaces también de acceder a su telemetría y extraer las coordenadas GPS, precisamente por estar el dron en interiores no somos capaces de llegar a ese nivel, ¿vale? Pero bueno, si entro dentro de la aplicación, lo que sí que podemos ver es qué pasa cuando le damos a este botón de Start Neutralization, ¿vale? Fundamentalmente lo que vamos a hacer es intervenir las comunicaciones del dron con su controlador para tirar abajo esa conexión y lo que veremos es que el usuario pierde control del dron. Entonces, para ello voy a dejar de compartir mi pantalla del ordenador y voy a compartir mi móvil para enseñaros la vista del piloto. Vale. Entonces, ahora podéis ver mi pantalla. Voy a conectarme desde el móvil al punto de acceso al dron. Vale. Volviendo a la interfaz del dron, ahora mismo podréis ver cómo aparece el vídeo del dron, ¿vale? Bueno, se ve el galinero, podéis ver la transmisión que vería el piloto. Y cuando ahora en la interfaz le dé a comenzar neutralización, fundamentalmente lo que podréis ver es cómo el vídeo del dron desaparece, ¿vale? Y el dron se apaga, ¿vale? Bueno, os puedo demostrar que el dron está apagado ahora y que si nos volvemos a la interfaz, vale, perdón un segundo. Vale. Y bueno, básicamente si volviésemos a la interfaz veríamos cómo efectivamente el dron está marcado como neutralizado. Y fundamentalmente esta era la demostración que quería enseñar. Si tenéis alguna duda o curiosidad al respecto, podéis preguntarme. Muchas gracias por la explicación, Pablo. Veo que en el chat hay un par de preguntas sobre 5G. Si os parece, ahora vamos a darle paso al siguiente ponente, que es Xavier Crespo, que viene a contarnos su solución Touchless Technologies, con la que ganaron el reciente hackathon organizado por la Xunta de Galicia. Y luego hacia el final reservaremos algo de tiempo para esas preguntas que quedaron en el chat. Xavi, cuando quieras. Vemos la presentación, todavía no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora te escuchamos perfectamente.
No, se volvió a ir. Perdón, es que le di a la presentación sin darle a salir del mute primero. ¿Veis ahora la presentación o la pantalla? De momento no. A ver si puedo compartir el escritorio todo. ¿Veis el escritorio completo Sí, ahora? ahora vemos tu escritorio. Bueno, pues si esto carga. Vale, ahora vemos la Bueno, ventana de os la voy. presentación. Sí, debería estar todo listo, pero no sé qué pasa. Bueno, nada, os voy comentando un poco sobre el proyecto. Yo, bueno, me voy a salir un poco del tema de la conversación de hoy, que era 5G. Me voy a ir a un mundo un poco más mundano, pero antes de nada, bueno, agradecer a Gradiant que nos invitasen a hablar sobre el proyecto y a los ponentes pues dar la enhorabuena por el trabajo realizado. Y nosotros somos, bueno, yo soy el cofundador de SC Robotics. Participamos en el hackathon que organizó la Xunta en junio, cuyo objetivo era pues, encontrar soluciones que ayudasen a luchar contra el coronavirus. En nuestro caso, pues es una colaboración entre dos empresas. Es una colaboración entre SC Robotics, de la que yo formo parte, y también de Ubiquo Technologies, que bueno, hoy no pueden estar aquí. Yo voy a hablar un poco de su parte, pero si queréis más información sobre su parte, pues os dejo su correo, su información de contacto y le preguntáis a ellos. Yo voy a hacer una introducción de lo que han hecho y de cómo unimos las dos partes en este proyecto. Bueno, como ya imagináis, uno de los grandes problemas que estamos teniendo son las superficies de contacto, es la transmisión del virus. Entonces, nuestra idea era pues, encontrar una forma de poder disminuir esta transmisión del virus mediante contacto de superficies comunes. Por ejemplo, vas a un aeropuerto o a una máquina de vending o a un centro comercial y, bueno, pues siempre tocas pantallas que no sabes el estado que están, si están limpias, si pueden tener bacterias, si no, potencialmente pues es un problema y puede ser un foco de contacto. Y hay ejemplos, por ejemplo es un aeropuerto o incluso en ascensores, tocas botones que bueno, pueden no estar limpios o bueno, no se sabe muy bien el estado que pueden tener. Entonces lo que se nos ocurrió a nosotros fue una solución que nos permite controlar todo tipo de dispositivos en principio mediante gestos sin contacto. Este que veis aquí en la imagen es una barra que en este caso tiene N botones y se conecta por USB a un ordenador o a un tótem o a lo que sea. Y entonces gracias a ese, simplemente conectando por USB sin tener que instalar nada especial, pues el PC ya lo reconoce como si fuese un teclado y permite pues controlar todo tipo de máquinas. A ver si tengo un vídeo aquí, aunque no sé qué tal se verá porque me confirmáis si lo veis, porque con esto de Zoom puede ir regular. Bueno, sí, carga, claro. No sé si estáis viendo la pantalla ahora, ¿no? El vídeo. Espero que sí. Y vemos tu pantalla. Bueno, ahora veis el vídeo, supongo que algo entrecortado, pero bueno, entiendo que la idea la captáis. La idea es, a través de una interfaz USB, pues controlar cualquier tipo de máquina. Esta es una interfaz muy simple que hicimos de prueba para el hackathon, pero controlar cualquier tipo de pantalla, pues mediante gestos y sin necesidad de tocarlo. Y de igual forma que esto, pues tenemos otra solución también basada en la misma tecnología, que es un teclado numérico, igual que el anterior. Se conecta a un dispositivo y sin necesidad sería quitar el viejo o poner este directamente, porque o bien adaptamos nosotros la electrónica o bien abogamos por una interfaz estándar como sería USB HID.
Entonces quitas el viejo, pones este y tu máquina se puede controlar pues sin necesidad de contacto. En este caso también tengo otro vídeo por aquí. Bueno, es otro formato pero bueno, es un vídeo, en este caso es para controlar un ascensor y como veis, simplemente acercando el dedo y estando a X centímetros, que es configurable, pues nos permite controlar una máquina completamente. Y bueno, esto lo pusimos porque ahora está de moda. Esto es cómo empezamos cuando estábamos en marzo y cuál es el estado actual. Y como ves, cuando empezamos con el hackathon y unas semanas antes, pues era todo Arduino, cables y todo, bueno, por detrás no se podía enseñar mucho. Y ahora mismo, como veis a la derecha, pues estamos ya fabricando en serie. Ahí hay cientos de placas y trabajando con fabricantes de todo el mundo para poder ensamblar y para poder desplegar esto en las próximas semanas. Y bueno, un poco las características que tiene el sistema. Tiene una gran ventaja, que es que reduce los costes de mantenimiento, porque básicamente carece de elementos mecánicos. Cuando tienes un teclado mecánico, por ejemplo, tienes 12 teclas mecánicas, tienes 12 problemas. Y esto pues no tiene ningún elemento mecánico. Entonces, potencialmente, a medio plazo, aunque esto, bueno, lo habrá que ver con el paso de los años, simplifica mucho el tema del mantenimiento y reduce costes. Es una solución plug and play. Quitas el viejo, pones el nuevo y ya, si hacemos bien nuestro trabajo ya debería funcionar. No es cuestión del cliente. Luego, con respecto a la desinfección, que es uno de los motivos por el que es tan importante usarlo hoy en día, pues es muy fácil porque la superficie permite pasar cualquier trapo con desinfectante o con alcohol o cualquier tipo de desinfectante y sigue funcionando. Y bueno, además nosotros pues hacemos el desarrollo lo hacemos a medida, de forma que podemos personalizar frontales, la forma, la integración eléctrica, mecánica, bueno, es todo interno, todo desarrollo interno, o sea que podemos hacer todo este tipo de desarrollos. Esto con la parte de SC Robotics. Con respecto a la parte de Wipo Technologies, que es la que os comentaba, que es la empresa que participó junto a nosotros en el hackathon. Ellos tienen una plataforma que se llama Ubox y que permite desarrollar y gestionar también experiencias de usuario, sobre todo para tótems, como la que veis en pantalla. Esta plataforma lo que permite es, pues tú diseñas esta experiencia y desde, no sé, desde Brasil gestionas pues un tótem que está en Barcelona, por ejemplo, que es un caso que tenemos. Y gestionas, dices, pues ahora en este tótem muestra esta pantalla, muestra esta otra, actualiza esto otro, y además, bueno, pues permiten recolectar datos, que esto lo pongo aquí más adelante, permiten recolectar datos anónimos para análisis de negocio. Si quieres hacer data mining, tiene ese potencial. Permite además integrar los tótems con APIs del cliente. Y bueno, también es desarrollo interno, o sea que tienen capacidad para hacer personalizaciones para cada cliente de la interfaz gráfica y de lo que hay por detrás, vamos. Y bueno, lo dicho, aquí os voy a dar el contacto suyo y si queréis saber algo más, le comentáis a ellos. Uno de nuestros clientes es este que veis aquí, es Neo Advertising. Os voy a enseñar un vídeo que es público, o sea que no hay ningún problema, está en LinkedIn, lo podéis encontrar. Y aquí podéis ver el sistema funcionando de forma completa. Bueno, aquí la plataforma lo que se visualiza es la parte de Ubox. Y como veis, la chica lo que controla es lo que se muestra en pantalla, pero sin tocar y haciendo simplemente gestos. Entonces permite ese tipo de interacciones pues, más seguras hoy en día. Y ahora, bueno, llega un momento en el que incluso permite cambiar lo que se está mostrando gracias a la plataforma que tiene Ubox. Como veis, seleccionan, pues quiero cambiar la pantalla por esta otra cosa. Y pues gracias a su plataforma, pues es simplemente un toque y ya está. Y creo que aquí acaba el vídeo. Entonces,
Bueno, nada más. Espero que quedase un poco claro qué hace quién. Yo soy Xavier Crespo de SC Robotics, me encargo de la parte de hardware y de la parte más física, digamos. Y luego, si queréis los datos de Ubiquo, tenéis también ahí el contacto de Rafael. A cualquiera de los dos nos podéis preguntar lo que queráis. Y nada más, muchas gracias a vosotros por vuestra atención y a Gradiant por invitarnos, claro. Muchas gracias, Xavier. No sé si hay alguna pregunta directamente para ti. Si no, bueno, queda ahí tu contacto y podemos pasar a las preguntas que había en el chat. Si te parece, Xavier, empiezas tú, que creo que tenías una pregunta para Pablo. Sí, claro. Yo tenía una pregunta y no me acuerdo cuál era ya. Bueno, estábamos mostrando el ejemplo de Parrot y, bueno, mi pregunta era si el sistema depende del tipo de dron, porque si las comunicaciones están cifradas, entiendo que habrá que descifrarlas, o si es algo genérico de spoofing o potencia de señal y ya está. Pues gracias por la pregunta. Básicamente, dentro del sistema hay dos módulos que corren en paralelo. Por un lado, hay un análisis especializado para drones Wi-Fi que utiliza un hardware comercial, unas tarjetas Wi-Fi. Entonces, en este caso lo que hacemos es escanear, ir barriendo, digamos, los posibles canales Wi-Fi y identificando los paquetes que se corresponden con los drones que nos interesan. Entonces, esa parte es compatible con tantos drones como haya, simplemente el tiempo de refresco se reducirá un poquito si hay más drones activos, pero no existe ninguna otra limitación. Y por otro lado, para los drones que no son Wi-Fi, lo que tenemos es un módulo que básicamente lo que hace es inteligencia de señal, es recorrer el espectro buscando características concretas de las modulaciones, de las tecnologías de comunicaciones que utilizan típicamente los drones. Entonces, esto significa que para el caso de drones Wi-Fi somos capaces de acceder a datos de bajo nivel, de pues, MAC, nombre de punto de acceso e incluso datos internos del dron. A la MAC y esos parámetros de capa física somos capaces de acceder siempre para los drones Wi-Fi. A los parámetros de capas internas solamente en los casos en los que las comunicaciones no están cifradas o somos capaces de romper ese cifrado. Y respecto al resto de drones, este módulo que lo que hace es identificar comunicaciones, es completamente agnóstico a encriptaciones o protecciones de ese tipo que pueda haber, porque fundamentalmente lo que hace es analizar las características también físicas de la señal de radiofrecuencia. Muchas gracias, Pablo. Vale, gracias, Pablo. Luis, si te parece, te repito un poco las preguntas que nos pusieron en el chat. La primera es de Javier Alonso y pregunta si a nivel de verticales o sectores industriales, si se implanta una solución de este tipo en una fábrica, ¿por qué no se utilizaría Wi-Fi 6, que es en principio más económico? Es una buena cuestión, desde luego. A ver, el tema sería el siguiente. Wi-Fi 6 es una buena tecnología, obviamente, aquí no estamos hablando de tecnologías buenas o malas, sino aplicadas a unos casos de uso concretos o no. Entonces, Wi-Fi 6 resuelve muchos problemas, pero hay algunos concretos que no resuelve, y es precisamente un tipo de comunicaciones que son muy importantes en planta, en industria, que serían las comunicaciones que llamábamos antes ultrafiables de baja latencia. Y precisamente es porque Wi-Fi, como conocéis, uno de los motivos por los cuales es barato es porque utiliza espectro libre, un espectro que no está licenciado. Las operadoras tienen que comprar espectro, lo que se denomina espectro licenciado, y el espectro que es propiedad de las operadoras asegura que no va a haber interferencias de otro tipo de sistemas. Con Wi-Fi, como lo sabéis por vuestras casas, estás utilizando un espectro compartido con tus vecinos y con otros dispositivos que utilizan Wi-Fi y esa parte del espectro, y al final eso va a provocar una pérdida de la calidad de servicio en algunos casos. Entonces,
Wi-Fi es una tecnología que tiene sentido para muchas de las aplicaciones en planta industrial, pero no para todas. En este sentido, también conviene indicar, y lo comentaba un poco de pasada, pero que en algunos casos no se está hablando de que 5G sustituya a todas las tecnologías, sino que puede integrar, pero integrar de manera transparente, no como se estaba haciendo hasta ahora, en que tú tienes una red Wi-Fi, la red celular, y es el propio dispositivo el que dice, bueno, cuando tengo cobertura de Wi-Fi me engancho a Wi-Fi. Aquí cuando estamos hablando de que tenemos que categorizar los servicios por diferentes calidades, por así decirlo, y esto hay que hacerlo de una manera que el usuario y el servicio, en este caso, la aplicación, no se dé cuenta. Javier, no sé si con esto he respondido a tu pregunta. Parece que sí. Vale, gracias. Muchas gracias, sí, gracias. Gracias, no sabía si tenías micrófono. Sí, estaba en mute, pero te lo he puesto en el chat. Sí, para esto, la verdad, yo por mi parte casi me apetece escucharos hablar. O sea, es decir, si queréis trasladar directamente a vosotros las preguntas, porque hay unas cuantas de Alberto que son muy interesantes. Pues Alberto, si puedes. Hola, pues buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me podéis oír? Sí, sí. Hola Luis. Primero, muchas gracias por tu presentación, por todas las presentaciones, muy interesantes, muy instructivas. Muchas gracias por el esfuerzo y por invitarnos y por poner esto a disposición de todos los que estamos interesados en algunas de las tecnologías, que es una muy buena oportunidad. Yo te preguntaba dos cosas. Escuchándote me surgían dos curiosidades. La primera, mencionaste un poco de pasada el tema de estandarización, que es un tema muy interesante. Y me preguntaba más específicamente en lo que se refiere a las diferentes legislaciones relativas a seguridad y privacidad que hay en diferentes países europeos, y ya no solo en Europa. O sea, si ya cruzamos el charco ya nos metemos en otro tipo de infierno, ¿no? ¿Cómo se está tratando de armonizar todo esto? Si quieres, luego te hago la otra pregunta, si quieres. Vale, gracias. Bueno, pues el tema de la estandarización de las comunicaciones celulares merece un capítulo aparte, porque es un tema bastante complicado de entender, y hasta que te metes en este mundo no lo acabas de entender de todo, y aún así siguen quedando dudas a veces. Un poco para que lo entendamos, pues antes se hablaba de este tema de las versiones, ¿no? Es cuando se da nacimiento a una tecnología, pues por ejemplo, ahora se habla de que 5G nace con la release 15, la versión 15, porque se sigue manteniendo la numeración de las tecnologías anteriores, pero incluso en cada versión de estas se siguen desarrollando funcionalidades de las tecnologías anteriores. Es decir, en la release 15 hay cosas de 5G, pero también hay cosas de 4G, igual que en la release 14. Bueno, esto solo por poner un poco en contexto. Una de las cosas que pasa con respecto, por ejemplo, a la seguridad es la respuesta rápida, como siempre, al tema de la seguridad de las comunicaciones celulares, es que son unas comunicaciones muy seguras, sobre todo en comparación con otro tipo de comunicaciones. Esto sería una respuesta rápida, pero después la realidad es que hemos visto desde 2G, desde 1G por supuesto, pero desde 2G ya se empezó a poner un poco el foco en el tema de la seguridad, sobre todo con las comunicaciones digitales, que seguía habiendo vulnerabilidades. Y esto precisamente se va resolviendo, pues cada vez que hay una nueva generación se intenta resolver las vulnerabilidades de la generación anterior. Por otro lado, en estas diferentes versiones, en caso de que se detecten amenazas o vulnerabilidades, se van resolviendo también poco a poco. Y después, cuando hay un cambio tan grande de paradigma, como es el caso del 5G, en el que hay una revolución en la arquitectura, se intenta enfocar, resolver problemas de seguridad que a lo mejor no estaban en las comunicaciones anteriores. Por ejemplo, si ahora hablamos de esta arquitectura virtualizada, basada en hardware de propósito general, esto va a tener unas vulnerabilidades que a lo mejor no tenían otras generaciones anteriores de comunicaciones celulares. Entonces, el problema de la seguridad es un problema que interesa mucho, ¿cómo decirlo? Sobre todo por lo crítico que puede suponer precisamente que estemos hablando de las aplicaciones y casos de uso ya no tan enfocadas solo desde el punto de vista de los consumidores, de las personas, sino de la industria. Ha despertado mucho interés y es por este motivo por el cual hay bastantes grupos de trabajo y, por ejemplo, a mí me suena uno que estamos siguiendo, que es el de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que se llama ENISA, que ha hecho un informe muy detallado sobre las posibles vulnerabilidades y amenazas de las redes 5G. Y todo esto es algo que se trata desde el punto de vista de la estandarización, pero
A lo mejor me estoy leyendo un poco, después te lo resumo o me trasladas también si haya quedado claro o no. Cuando hablamos de la estandarización, casi siempre pensamos que lo hace un organismo etéreo, que es el 3GPP, que es el organismo que se encarga de esto, pero al final ahí está la industria y hay muchísimos actores. Están universidades, centros tecnológicos, operadoras. Entonces es un ecosistema muy amplio también, pues investigando sobre todo este tipo de temas de seguridad y dando respuesta a posibles amenazas para acabar implantando a posteriori. Después, aparte de esto, los propios fabricantes introducen más medidas de seguridad, que a veces que no están estandarizadas. No sé si me he ido mucho por las ramas o he dado la información que esperabas. No, Luis, muchas gracias. Perfecto. Y sí, estoy de acuerdo y de ahí venía un poco la raíz de mi pregunta, ¿no? En lo que has mencionado, sobre todo a nivel del consumidor particular también, pero yo creo que esto es más importante a nivel, pues, desde organizaciones gubernamentales hasta industria. Creo que el volumen de datos que el 5G, si cumple con las expectativas, va a manejar, va a ser, pues no sé, va a ser al orden de magnitud con respecto al 4G, pero se espera que lo multiplique por una cifra considerable, ¿no? Es decir, el volumen de datos que va a circular por estas redes va a ser realmente bestial y creo que tiene que ser una preocupación fundamental. Y como tú dices, no solo de un organismo etéreo, porque al final los estándares, y en mi organización pasa lo mismo, al final los estándares no es un organismo quien lo dicta, ¿no? Sino al final es una colaboración con el conjunto de la industria y de todas las partes implicadas en la tecnología. Así que sí, muchas gracias. La segunda pregunta que tenía, que es un poco desdoblada en dos, ¿no? Es un poco en términos de poner los pies en el suelo, ¿no? En cuanto a disponibilidad y a resiliencia, ¿no? La primera es algo tan sencillo como cuáles son los tiempos que vosotros estimáis para que esto realmente sea accesible. Habéis hablado de cosas como utilización de 5G para temas rurales, lo cual me ha llamado mucho la atención cuando hay muchas zonas del territorio que no tenemos 4G aún, ¿no? Esa es la primera parte. O sea, ¿qué tiempos estimáis? Y la segunda pregunta, que la enlazo un poco con esto, es para organizaciones en el mundo de defensa y seguridad, como es la mía, es fundamental mantener un cierto nivel de independencia, ¿no? de resiliencia, independientemente de la infraestructura y de las redes comerciales. ¿Sabes si hay productos que proporcionen ese nivel de resiliencia? Por ejemplo, como te menciono aquí, relés, células desplegables, este tipo de tecnologías. Esa es la segunda pregunta. Gracias. Vale. Vamos primero a por la primera y es súper habitual que nos hagan esta pregunta, sobre todo lo que dices tú, cuando te vas a aplicaciones en el rural y hablas con gente que se dedica a los sectores de agricultura y ganadería, le hablas del 5G y te dicen, ¿pero qué me estás hablando de 5G si no tengo ni 4G ni 2G en muchos sitios, ¿no? Entonces, me encantaría poder darte una respuesta sobre la estimación de tiempos, pero seguramente te esperas que lo que te voy a decir es que esto te lo podrían decir las operadoras y las operadoras no quieren decirlo. O sea, hace poco estuve en un foro también con un compañero de Vodafone y le trasladaron exactamente la misma pregunta y dijo, tenemos prohibido hablar de esto y dar una estimación de tiempos. Pero sí te doy algunas respuestas un poco para entender que creemos que sí, a medio y corto plazo hay problemas que se van a solucionar. Por un lado, antes hablaba de las comunicaciones en frecuencias más elevadas, pero me dejé un poco también el que se van a utilizar frecuencias más bajas. Como sabéis, estos días nos han movido los canales de televisión otra vez para liberar una banda de frecuencias que es la de 700 MHz para 5G. Y precisamente esta banda está pensada para proporcionar mejor cobertura. Es decir, la red de televisión digital utiliza estas frecuencias porque son frecuencias que tienen muy buena propagación, muy buena cobertura. Entonces, para 5G van a proporcionar menos capacidad que bandas de frecuencia más elevadas porque el ancho de banda disponible es más pequeño, pero la cobertura es mucho mejor y los planes de las operadoras son precisamente utilizarlas para mejorar la cobertura en el rural y mejorarla desde el punto de vista de que van a ofrecer prestaciones similares a las de 4G o superiores a las de 4G, pero en un territorio más amplio. Después también estaba la integración de satélites, que claro, al final como todo esto es pues, un cálculo, por así decirlo, de beneficios y costes que hacen las operadoras, a veces hay zonas del rural que se quedan desatendidas
porque desplegar infraestructura terrestre es a veces muy costoso y a veces es directamente imposible. Y aquí es donde entra el papel del satélite, que va a ser muy importante en los próximos años, porque al final estamos hablando no del satélite como conocemos ahora, proporcionando su servicio de conectividad, sino de manera transparente al usuario que podamos utilizar los mismos móviles, los mismos dispositivos a partir de las famosas redes de baja órbita, por ejemplo. Y esto yo creo que va a ser también un punto de inflexión porque va a permitir no solo mejorar la cobertura en el rural, sino habilitarla también, por ejemplo, en el mar. Es algo que se espera. Pero para esto vamos a tener que esperar más tiempo, porque hablando otra vez de los temas de estandarización, esto es algo que se empieza a plantear en la versión 16 y 17, entonces seguramente tengamos que esperar hasta que haya despliegues comerciales de esto, podríamos hablar de 5 o 6 años. Ahora, el tema de mejorar la cobertura en el rural, yo creo que eso va a ser casi inmediato. Yo estoy casi seguro de que una vez que ya tengan esa banda de 700 MHz, van a empezar a hacerlo. ¿Esta parte te queda más o menos resuelta? Sí, sí, comprendido. Muchas gracias, Luis. Vale. Y después lo otro que planteas es muy, muy interesante también, el tema de la resiliencia de las redes, porque se me ocurren varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, precisamente, está relacionado con lo que estábamos hablando, que es para aplicaciones muy críticas y para entidades como la tuya, ¿no? que al final van a necesitar una red independiente realmente de la red celular terrestre por muchos motivos. Uno, desde el punto de vista de la seguridad de la privacidad de los datos, y por otro lado, pues eso, el que no sea vulnerable ante ataques maliciosos, ¿no? Que puedan causar una denegación de servicio. Aquí el satélite, pues es una tecnología que va a ser bastante importante, porque desde un punto de vista de seguridad física va a ser más seguro que las redes terrestres. Pero aparte de esto, bueno, también está el papel de las redes privadas, porque tú comentabas lo de tener separada la red. Va a ser posible plantear redes privadas. De momento es un tema que a nivel comercial pues existe la misma infraestructura de red que existe para las redes que están desplegando las operadoras, pero todavía estamos en ese tema legal de qué bandas de frecuencia se van a utilizar para las redes privadas. Aquí pues dependerá un poco de la legislación de cada país y también del tipo de entidad, porque no es lo mismo que quiera desplegar una red privada una industria a que la quiera desplegar una organización como la vuestra. Pero aparte de esto también entra el uso de drones y plataformas aéreas de otro tipo, como los famosos hubs, para desplegar redes ad hoc en estas condiciones. Es decir, si en medio de una operación militar o lo que sea, tienes que irte a una zona en la que por un atentado o por una catástrofe natural te has quedado sin cobertura terrestre, es posible desplegar redes ad hoc basadas en drones o basadas en otro tipo de plataformas aéreas. En este sentido empieza a haber algún tipo de productos comerciales, pero la norma generalmente es que son desarrollos más ad hoc, que tienen que estar adaptados un poco a las necesidades de cada ámbito. Sí, exactamente eso es a lo que me refería, Luis. Precisamente yo lo que veo, por lo menos para nosotros, lo que va a frenar un poco la adopción de 5G, al menos de momento, es la disponibilidad, la resiliencia y sobre todo lo que justo acabas de mencionar, ¿no? Esa posibilidad de crear redes ad hoc que nos permitan utilizar esta tecnología en una misión, en un despliegue, un conflicto, un desastre, pues bueno, los típicos casos de uso que tenemos nosotros para este tipo de funciones, ¿no? En cuanto al satélite, estoy de acuerdo contigo. Nosotros llevamos ya muchos años utilizando satélites de órbita baja y uno de los problemas es la latencia, evidentemente, y la latencia del ancho de banda. Es decir, no es comparable. Es decir, como solución táctica está muy bien, pero eso, solución táctica, ¿no? Y teniendo en cuenta sus limitaciones en cuanto a, como te digo, ancho de banda y latencia y adaptando las aplicaciones que se usan y los sistemas que trabajan sobre esas redes. Así que, no sé, de momento o cambia un poco la tecnología satélite o temas como temas sensibles, puedo pensar temas relacionados, pues, sistemas de posicionamiento de aviones de combate, este tipo de historias, pues el satélite todavía no da lo que tiene que dar. Nosotros precisamente estamos, bueno, sabes que estamos bastante metidos también en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito militar, y precisamente
hay temáticas tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pensado en las nuevas plataformas de combate, que lo que intentan va a ser acercar pues, todos estos desarrollos del ámbito civil al ámbito militar. Claro, pero con el enfoque evidente de tener que conservar pues, la criticidad de la seguridad de las comunicaciones, de la confidencialidad y de otros aspectos. Pero es algo que, si quieres, podemos incluso tener una conversación específica con esto y te contamos con más nivel de detalle. Vale, perfecto. Pues en otro momento, sí, eso, en una parte. Pues muchas gracias, Luis, por las respuestas. A ti, Alberto. Bueno, creo que con eso concluimos las preguntas. Si no hay ninguna más de los asistentes, muchas gracias a los tres ponentes por darnos esta visión de la tecnología y muchas gracias también a todos los asistentes por una interacción tan rica y yo creo que tan provechosa para todos. Queda nuestro contacto abierto para cualquier duda o para cualquier cosa que queráis comentar y muy buenos días a todos.